La Divina Comedia, parte 7. El gran pozo del fraude, los papas en el fuego y los que lloran hacia atrás. Cantos 18, 19 y 20 del infierno. El Malevolk, así se llamaba el octavo círculo del infierno, y el nombre lo decía todo. Las bolsas malas, las bolsas del mal. Era un enorme anfiteatro de piedra oscura dividido en 10 fosas concéntricas, como los anillos de un árbol cortado visto desde arriba. Pero cada anillo era una zanja profunda llena de un sufrimiento específico y meticulosamente calculado. Entre cada fosa y la siguiente había diques de piedra, y sobre esos diques se podía caminar, y desde esos diques se podía mirar hacia abajo a lo que había en cada fosa. Era la arquitectura del fraude hecha territorio, un lugar donde el mal deliberado y consciente tenía su morada permanente, ordenado y clasificado con la misma precisión con que había sido ejercido en vida. La primera bolsa que cruzaron contenía a los seductores y los proxenetas, los que en vida usaron el deseo ajeno como instrumento para sus propios fines, los que compraron y vendieron cuerpos y promesas de amor. Corrían en 2 columnas en sentidos opuestos a lo largo de la fosa circular, y demonios con grandes látigos de cuero negro los azotaban desde los diques mientras corrían, manteniéndolos en movimiento perpetuo con el sonido del cuero, golpeando la piel que llenaba toda la primera bolsa como una música de castigo. Dante reconoció entre ellos a Benedico Caccianemico, un noble boloñés que había vendido a su propia hermana a un marqués para obtener favores políticos. El hombre intentó pasar sin ser reconocido, pero Dante lo detuvo con su mirada, y el condenado admitió su crimen con la resignación de quien ya no tiene nada que esconder. En la misma fosa, en la columna que venía en sentido contrario, pasó una figura de tal porte y tal prestancia que llamó la atención de Dante incluso en el movimiento de la huida. Era Jasón, el argonauta, el hombre que había conducido el Argo en busca del vellocino de oro y que en el camino había seducido y abandonado a Hipsípila en Lemnos y luego a Medea en Corinto. 2 mujeres, 2 promesas rotas, 2 vidas destrozadas. Pero incluso aquí, incluso azotado por los demonios, su postura era la de un rey. Avanzaba sin mostrar el dolor, con la cabeza erguida, y Virgilio señaló que así marchaba en vida también, con el aspecto del héroe mientras sembraba la ruina a su paso. La segunda bolsa estaba tan abajo que Dante tuvo que asomarse con cuidado al borde del dique para ver lo que contenía. Y el olor llegó antes que la vista, un hedor tan violento y tan total que Dante retrocedió con los ojos cerrados un instante antes de obligarse a mirar. La segunda bolsa estaba llena de excremento. No simbólicamente, no metafóricamente. Excremento literal, una zanja llena hasta los bordes de materia fecal espesa y oscura, y dentro de ella, hundidas hasta diferentes profundidades, las almas de los aduladores, los que en vida habían llenado los oídos de los poderosos con palabras falsas, con elogios que no creían, con servilismo calculado disfrazado de afecto, los que habían hecho del halago su herramienta de ascenso, ahora nadaban en lo que sus palabras siempre habían sido. Dante reconoció en el fango a Alessio Interminei, un lucchese que en vida era célebre por su adulación sin límites, que ahora abría y cerraba la boca en el excremento con el mismo gesto compulsivo con que en vida abría y cerraba la boca para elogiar. Y más lejos, una mujer con el cabello manchado de inmundicia que Virgilio identificó como Thais, la célebre cortesana de la antigüedad que cuando su amante le preguntó si le agradecía sus regalos, respondió: «Me agradece enormemente, mucho». La adulación hiperbólica sin ninguna sustancia, ahora cubierta de la sustancia exacta que siempre tuvo. La tercera bolsa fue la que sacudió a Dante con una fuerza diferente a todo lo anterior, porque no era el sufrimiento de los desconocidos lo que veía, era el sufrimiento de las instituciones en que había creído. En la tercera bolsa estaban los simoniacos, los que habían comprado y vendido los cargos de la Iglesia, los que habían hecho mercadería de lo sagrado, los que habían tratado la gracia de Dios como una moneda de cambio más. Su castigo tenía una elegancia siniestra y perfecta. Estaban enterrados de cabeza en agujeros de roca, con las piernas y los pies sobresaliendo por encima del suelo, y en las plantas de los pies ardía una llama que los quemaba perpetuamente desde los talones hacia arriba. Solo los pies y las piernas eran visibles desde el dique. El resto era piedra y oscuridad. Dante se acercó al agujero más próximo, donde los pies llameaban con más intensidad que los demás. Virgilio lo bajó hasta el fondo de la bolsa para que pudiera hablar con quien estaba enterrado allí.
La voz que salió del agujero era la voz del Papa Nicolás III, que confundió a Dante con su sucesor Bonifacio VIII, al que esperaba como siguiente ocupante del agujero. Cuando Dante le aclaró que no era Bonifacio, el Papa sepultado le explicó la mecánica del castigo con una amargura sin arrepentimiento. Cuando llega el siguiente Papa simoníaco, el anterior es empujado más abajo, y el recién llegado ocupa el agujero de arriba con sus pies ardiendo. Es una columna de papas corruptos apilados uno sobre otro en la roca, cada uno esperando ser desplazado por el siguiente, en una cadena de sucesión que en el infierno es perfectamente vertical. Nicolás atacó a Dante con las acusaciones de un hombre que no acepta su culpa. Le habló con rabia y con orgullo, incluso desde el agujero, y Dante respondió con una dureza que sorprendió incluso a Virgilio. Fue el momento más políticamente valiente de todo el viaje. Dante, ciudadano sin poder, le habló a un papa condenado con la furia de quien ha visto a la Iglesia prostituirse durante toda su vida adulta. Le dijo que Pedro y los apóstoles no pidieron oro ni plata a Matías cuando lo eligieron para reemplazar a Judas, que los que hacen del templo de Dios una sentina de ladrones merecen exactamente lo que estaban recibiendo. Y Virgilio, cuando Dante terminó, lo alzó en brazos con una ternura que en otro contexto hubiera parecido materna y lo llevó de vuelta al dique. Estaba satisfecho. La cuarta bolsa los recibió en silencio. Después del hedor de la segunda y la indignación de la tercera, el silencio de la cuarta fue casi un alivio, hasta que Dante miró hacia abajo y comprendió por qué era silencioso. Abajo, en la fosa, caminaban figuras que lloraban, pero lloraban de una manera que hacía imposible escucharlas desde arriba. Lloraban hacia abajo, hacia la tierra, porque sus cabezas habían sido retorcidas completamente hacia atrás. Su cara miraba hacia los talones. Sus ojos derramaban lágrimas hacia la espalda. Su boca abierta en llanto apuntaba hacia el suelo que pisaban. Eran los adivinos, los magos, los astrólogos, los que en vida habían pretendido ver hacia adelante, habían pretendido conocer el futuro que solo a Dios pertenece. La justicia del infierno había invertido literalmente su pretensión. Querían ver hacia adelante, ahora solo podían ver hacia atrás. Caminaban de espaldas a su propia dirección de marcha, guiados únicamente por lo que había detrás de ellos, ciegos a todo lo que tenían por delante. Dante sintió una piedad tan violenta al verlos que comenzó a llorar él mismo, y Virgilio lo reprendió con una severidad que no había usado antes con él. ¿Aquí también estás llorando? Aquí la piedad vive muerta. ¿Quién es más criminal? ¿El que acepta el juicio de la providencia o el que lo llora? La pregunta era filosófica y era personal al mismo tiempo. Virgilio le estaba diciendo que la piedad mal entendida es otra forma de orgullo. El orgullo de creer que el propio dolor ante el sufrimiento ajeno tiene más valor que la justicia que ese sufrimiento representa. Virgilio señaló a las figuras que pasaban y las nombró. Anfiarao, el adivino griego que supo que moriría en el asedio de Tebas y que sin embargo fue igualmente tragado por la tierra mientras huía. Tiresias, el profeta tebano que fue hombre, luego mujer, luego hombre de nuevo, y que con toda esa experiencia acumulada siguió siendo alguien que pretendía saber lo que no se puede saber. Aronte, el arúspice etrusco que vivía en una cueva en el monte Luni mirando las estrellas y las entrañas de los animales muertos. Manto, la profetisa hija de Tiresias, que errante después de la caída de Tebas, llegó a una región sin dueño en el norte de Italia y se instaló en una isla pantanosa, y alrededor de sus huesos los pueblos vecinos construyeron la ciudad que llevaría su nombre, Mantua, la ciudad de Virgilio. Y al nombrarlo, Virgilio se detuvo un momento, con algo en la voz que no era exactamente dolor, pero que era lo más cercano que un espíritu puede llegar al dolor cuando habla del lugar del que viene y al que nunca volverá. Más adelante pasaron Miguel Escoto, el astrólogo de la corte de Federico II, que había llenado los oídos del emperador de predicciones. Guido Bonatti, el astrólogo de los tiranos italianos del siglo anterior, que había vendido sus visiones al mejor postor, y otros que Virgilio mencionó brevemente, porque la luna ya estaba baja en el cielo y el tiempo de la bolsa se agotaba. Había que seguir bajando. Dante miró una última vez la cuarta bolsa antes de dejarla atrás. Las figuras caminando de espaldas a su camino, llorando hacia donde habían estado, incapaces de ver hacia dónde iban. Era la imagen más perfecta de lo que la pretensión de adivinar el futuro produce en realidad. Una perpetua mirada al pasado, una perpetua ceguera al presente,
Un llanto dirigido exactamente hacia donde el llanto no sirve para nada.